Empezamos. Pues cuando tú quieras. Venga. 3, 2, 1. Kaixo denak, ongi etorri freskitara, zuen komunikazio podcast gogokoena. Muy buenas, amigos y amigas. No te rías, Nate. Ha pasado un tiempo, quizás demasiado tiempo, desde que emitimos nuestro último programa. Y pues en este tiempo han pasado muchas cositas. Algún bombardeo, alguna subida loca de la gasolina, algún gobierno de extrema derecha que se ha truncado en el último segundo. Y bueno, aquí estamos otra vez, para hablar un poco de todo y de nada. Eso sí, siempre con el tono del que hay que hablar, las cosas importantes, con muchísima WhatsApp. Así que coged vuestra sillita de playa y sacadlas a la puerta de casa, porque hoy, y la verdad, no sabemos por cuánto tiempo, vuelve a la fresquita. Voy a fumarme una galleta, voy a fumarme una sandía. Y nos gustaría decir que vuelve el equipo al completo, pero la Maca hoy no está con nosotros. Y aunque he pensado muchísimo, pero muchísimo, en hacer algún chiste sobre decisiones y decir que ella ha hecho un podcast por su cuenta y nosotros hemos seguido adelante con A la Fresquita, mejor que os lo cuente ella. Hola Fresquiters. Bueno, pues en primer lugar contaros que hoy estoy aquí de invitada y no podcasteando y que me parece un poco raro, la verdad, pero es que no me da la vida. Las cosas de tener un bebé es que ocupa mucho tiempo. Y hasta ahora, pues desde que me reincorporé al trabajo, aunque haya sido teletrabajo, la cosa es que he tenido que ir dejando muchos proyectos porque es que no es tanto que no me dé tiempo, sino que a mí me gusta pasar tiempo con mi hijo. Entonces, cada horita, cada hora que va sumando, que se la arranco hasta con él, no me gusta, lo paso mal. Así que de momento la fresquita voy a participar así, poquito a poco, manteniendo vínculos y espero volver dentro de poco, sobre todo ahora que me he quedado en paro y puedo redistribuir mis horas del día un poco más alegremente. Bueno, y como todos entendemos, la Maca prefiere estar con su hijo a con nosotros. Yo haría exactamente lo mismo. El que sí que sigue aquí, un día más, es el Nateras. Ser modus, Nate. Buenas tardes, madre mía, no sé ni cómo empezar después de tanto tiempo. La verdad es que yo también preferiría estar con un bebé aleatorio antes que contigo, Cristian, pero no me han dado a elegir. Y Vaya. nada, la verdad que con muchas ganas, con mucha incertidumbre, con los nervios del primer día y con la sensación de que hay gente que nos ha echado de menos. No miles de personas, pero hay gente que nos ha echado de menos y con ese cariño también me quedo. Que justo hace una semana, como una señal del destino, me llegó por 2 sitios distintos que había personas escuchando nuestro podcast que no eran directamente amigos ni nada y me llegó de casualidad y dije, joder, esto es que tenemos que volver. Así que aquí estamos, atropellados por la vida, como siempre, y surfeando a la precariedad, al desempleo, al desarraigo. Y bueno, pero Maca tiene un bebé y todo eso merece la pena. No voy a decir lo típico de que vamos a dejarle un mundo mejor, porque probablemente no. Pero vamos a hacer lo que podamos y este podcast también va por ahí. Así que deseando reempezar con este capítulo especial. Osondo, maitea. Guasen. La audiencia nacional que esté muy tranquila, ¿vale? No estoy diciendo nada raro en euskera. Solamente Lo demostrando. están buscando en el traductor. Solamente porque este podcast luego lo que remanda por los grupos de WhatsApp de Euskaltegi también y demás. Y pues necesito un gancho del principio para que no me manden al carajo directamente. En fin, ¿Tú vamos le a... has contado a esa gente que te gustaba mucho el niño Rejón y sus cositas de la patria y eso? Sí. Digo, a lo mejor estás allí engañando a la peña. Amigo, date cuenta, aquí las cositas de la patria les gustan mucho a ellos también. ¿Pero qué patria? ¿Qué patria? Cualquiera, la que surja. Literalmente la que tú. La que mejor se alce. En fin, que nos perdemos. Y entonces ahí sí que puede. Audiencia nacional intensifies. A ver, vamos a hablar porque pues al final es un poco a lo que nos dedicábamos profesionalmente antes de
que cada uno cogiese por su cuenta y nos echasen, ¿qué coño? Antes de que nos echasen, vamos a hablar de las elecciones andaluzas. Y pues vamos a hablar un poco, por un lado, y esto lo vamos a dividir en bloques, las intervenciones que hemos solicitado a nuestros colaboradores también están divididas en bloques. Por una parte, de la victoria arrolladora de Juanma Moreno y su tremenda campaña electoral que ha hecho y que vamos a desglosar un poquito, para lo cual además estamos súper contentos porque contamos, creo que por primera vez en este podcast, con alguien de derechas, abiertamente. No de derechas en plan como me decís a mí que yo soy, sino de derechas de verdad que trabaja para el PP. Y que ha estado trabajando en la campaña electoral del PP, así que pues eso está guapísimo. Y también pues luego en un segundo bloque hablaremos de cómo han sido un poco los resultados electorales y cómo ha sido sobre todo la campaña por parte de los diferentes espacios de la izquierda y un poco conclusiones y cómo va a acabar esto y sobre todo qué perspectivas se abren de cara al futuro. Así que vamos a ir empezando por ahí. A modo de pinceladas y un poco a modo de resumen, antes de que empezamos a divagar, datos, que dirían en La Sexta. En esta tengo aquí abierto además ¿La página de La Sexta? Del País, casi. Ah, bueno. Por si alguien no se acuerda de la fatídica noche, el PP se sacó sus 58 escañazos, con una mayoría absoluta que hace falta solamente 55, es que hasta le sobran. Se pueden poner malos y no ir ese día a trabajar, que da igual. El PSOE sacó 30 escaños, que es como... Lo peor es que ni siquiera perdió demasiado con respecto al anterior. Vox 14, que solamente sube 2 con respecto a las últimas elecciones. Por Andalucía, pues por Bailando por Soleare, que sacaron 5 escaños, y Adelante Andalucía, un coqueto 2. Si echáis a alguien de menos, se llama Ciudadanos, que por lo que sea, se ve que están de liquidación en el partido y había rebajas. Y de ese día ya no sobrevivió ninguno, aunque todo hay que decir, a Juan Marín le han ofrecido ser el adjunto del defensor del pueblo andaluz. Efectivamente, un gran regalo por el debate que nos brindó, en el que le echó un gran capote, bueno, 2 capotes, porque hubo 2 debates, al gobierno de Moreno Bonilla, y creo que le ha salido barato al PP ese fichaje, ¿no? En tener 2 voces en el debate, más allá del gran momento de las torrijas que nos regaló, que bueno, ya se ha comentado mucho y no vamos a hacer típicos chistes ni nada de eso, solo aplaudir desde aquí a ese tremendo máquina de señor gracioso, divertido, dicharachero, que sinceramente se ganó, por lo menos mis respetos como cómico, más allá que de político no le ha ido muy bien. A sus intereses personales sí, a su partido menos. La torrija vive, la lucha sigue. Y bueno, aunque Maca está con su niño, pues todavía sigue siendo parte de la fresquita, así que por supuestísimo, y siempre que las circunstancias lo permitan, esta señora va a estar participando aquí, aunque tengamos que ir a grabarla con el móvil detrás de cada parque infantil. Así que la opinión de Maca la tenemos aquí. Bueno, y ahora os hago mi breve y brillante análisis electoral. Bueno, os voy a lanzar ideas necesariamente desordenadas porque había intentado apuntarme las cosas en un cuaderno, pero mi hijo me ha robado el cuaderno y se está comiendo el boli. Entonces voy a intentar poner un poco de orden y hacer una cosa breve. En primer lugar, yo creo que habría que resaltar un poco las profecías autocumplidas de estas elecciones, ¿no? Que han afectado al PP, que todos le auguraban un éxito, incluso rozar la mayoría absoluta, y yo creo que ha reforzado que bastante gente lo vean como el voto útil de la derecha. Pero sobre todo yo creo que se ha cargado a Ciudadanos, ¿sabes? Mi pésame a Juan Marín, que me pareció uno de los más dicharacheros del debate y me gustó muchísimo. Se ha cargado a Ciudadanos porque de tanto repetir que Ciudadanos iba a desaparecer, pues yo creo que la inmensa mayoría de la gente ha pensado que era inútil votarlos. Por otro lado, bueno, yo creo que hemos pagado el precio desde la izquierda de no haber dado ningún motivo para ilusionar a la gente y que votaran. La verdad, yo creo que bueno, pues todo el rosario de peleitas, confluencias, desconfluencias, ahora sí, ahora no, Podemos se queda fuera, pero tú, porque yo, le ha quitado las ganas de votar, más pintado. La opción de Adelante, que elegantemente se ha mantenido fuera de toda esa trifulca, yo creo que un poco le ha pesado que no se percibía como una fuerza muy fuerte para tener opciones reales de hacer oposición, y por otro lado que han insistido mucho con el relato de que ellos no han querido sumarse a la unidad de la izquierda
bueno, y todo eso que ya sabemos lo sobrevalorada que está la unidad de la izquierda. Y a mí sí que me gustaría resaltar, y espero que esto sirva, bueno, estas humildes palabras sirvan para que alguien haga autocrítica. Yo una de las cosas que me quedo era de lo patético un poco que era, y patético en el sentido más, ¿no?, de triste, de remedo de algo que estaba vivo y ya no lo está, los gritos de sí se puede en muchos de los finales de los actos de la campaña de Por Andalucía. Era muy triste porque parecían, bueno, los gritos de zombies que no saben que están muertos. Yo creo que eso, bueno, hay que mirárselo seriamente, porque más que sí se puede, habría que decir quizás se pueda, pero así no. Y bueno, voy a dejar aquí mi análisis porque mi hijo se está comiendo mis notas. Como mi perro se ha comido los deberes, mi hijo se ha comido mis notas, ¿no? Lo siento, profe, no lo hicimos. Maravillosa. Vale, pues escuchad a Maca, que era la más lista de los tres. Pasamos ya. ¿Cómo ha perdido este programa, no? Porque si la más lista se ha ido, Quedamos estamos aquí los gandules que acompañaban. Pues bueno, se hará lo que se pueda. Y la llamaremos mucho. Vale, pues pasamos entonces a unas primeras valoraciones. Nate, dame unos titulares. ¿Tú cómo has visto la campaña de Juanma? Bueno, ha sido eso, las elecciones han sido las elecciones de Juanma, no solo la campaña de Juanma. Yo muy de acuerdo con Maca en que el propio preelectoral, donde todo el mundo sabía, entre comillas, ¿no? Se decía, se sabe que va a ganar Juanma Moreno. Pues eso ha ayudado a que efectivamente gane, y a que gane arrasando a Ciudadanos y a Vox, que a los que también les ha comido ese voto útil, sobre todo porque cuando hay una sociedad que ya está más cansada de la política, y creo que la sociedad está más cansada de la política que hace unos años, donde había más efervescencia, ¿no?, tanto por la derecha como por la izquierda, pues el voto útil es más activo, ¿no? O sea, hay una sociedad que no piensa tanto, que no reflexiona tanto en la mejor opción para sus intereses, sino que dice, bueno, ¿qué es lo que más me beneficia? Y en realidad nos hemos encontrado con un fenómeno que ahora se está empezando a vislumbrar, pero que se intuía, y es el de personas de izquierda, centroizquierda, votantes del PSOE, que incluso votan al PP para evitar que los energúmenos de Vox, que vociferan demasiado, pues toquen gobierno, ¿no? Y por la izquierda seguro que luego tendremos oportunidad de comentarlo. Digo seguro porque como lo hemos organizado nosotros el programa, pues ya lo sé. Pero bueno, por la izquierda ha faltado no solo en estas elecciones, falta en general proponer un proyecto de vida distinto, ¿no? Cuando te pregunta alguien, pero bueno, ¿tú cómo harías la sanidad? ¿Cómo llevarías la educación? ¿No? Más allá de estar en contra de las medidas de la derecha o de las medidas del PSOE antes, que ya tenían su pintura neoliberal, sigue faltando como un proyecto de país, un proyecto de Andalucía, un proyecto para la península ibérica, para el Estado español, un proyecto de futuro. Y eso se nota porque llegan las elecciones y bueno, Teresa yo creo que ha sido la mejor criticando a la derecha, criticando a Moreno Bonilla, y eso en el debate le ha dado posiblemente los 2 escaños, pero sigue faltando que vislumbremos más allá del corto plazo en el que todo pinta regulinchi, como diría Maca. Vale, antes de pasar a los audios, un par de ideas que tenía yo anotadas. A mí la campaña del PP me ha parecido especialmente brillante en ese... Quiero decir, no ha sido la campaña del PP, creo que la campaña de Bonilla ha sido la culminación de un trabajo que llevan haciendo estos 3 años. Y cuando estábamos en el Parlamento lo comentábamos, que al final era relativamente difícil meterle mano a Juanma, tanto en el Parlamento como en medios de comunicación y demás. Porque al final, y esto creo que el PSOE de Susana ha sido como el principal aliado de Juanma en el trabajo teórico, más que en el trabajo teórico, en el trabajo ideológico previo. Uh-huh. Sí. Que al final es que Juanma no ha tenido que hacer políticas muy diferentes a las que ya hacía Susana. Y lo comentaba hace poco, y está feísimo decir esto, Dios mío, me estoy odiando un poco a mí mismo, pero en un artículo que comenté hace poco y que publicó en el Gara, Marlaska no me legalices, por favor. Como Marlaska y legalice a la fresquita, yo ya me voy de la vida. Pero bueno, que al final Susana Díaz ha sido la mejor aliada ideológica y estratégicamente de Juanma Moreno, porque le ha permitido hacer un trabajo
previo importante, y Juanma no ha tenido que hacer políticas muy diferentes a las mismas que hubiese hecho el PSOE. Joder, es que Susana despidió, privatizó, hizo destrozos en un cogobierno con Izquierda Unida, todo hay que decirlo. Y Moreno Bonilla pues no ha tenido que hacer además nada mucho peor. Y además con la excusa de la pandemia, ¿no? Que eso al final pues siempre además te ha permitido focalizar mucho en el Estado central, en ver qué hacía o qué no hacía Sánchez, etcétera. Y eso, y también creo que se nota que Juanma, para empezar, es una victoria que le llamemos Juanma y no Moreno Bonilla. Pero creo que también es como el alumno aventajado del PP malagueño, en el que vemos como en el Ayuntamiento de Málaga, Paco de la Torre lleva gobernando, pues lo miré hace poco, creo que eran 20 años, puede que sean 25 o 30, da igual. Como un perfil de un señor afable que un día te defiende la renta básica, que otro día te dice, lo de los menas, tenemos que ayudar a estas pobres personas, no sé qué, con un perfil como muy bajo, muy campechano, muy amigable, muy tal, muy cercano, pues es exactamente lo mismo que está haciendo Juanma. Y en un artículo que publicaba Isabel Morillo sobre la campaña del PP, su propio equipo lo decía, el perfil que tiene Moreno Bonilla en el gobierno es muy bueno para gobernar, nos ayuda luego para hacer campañas electorales, pero era un problema en la oposición. Pero bueno, al final, como se dio la carambola la legislatura pasada, que consiguieron sumar para gobernar, pues ahí los hemos tenido. Y en lugar de seguir hablando nosotros, pues vamos a empezar a escuchar a la gente que de verdad sabe de estas cosas. La primera de ellas va a ser Miriam Ávila, responsable de prensa del PP de Sevilla, pues que nos va a contar un poquito cómo ha visto ella la campaña del PP. Clave de la victoria ha sido la gestión. Hemos tenido la suerte de poder partir de una posición muy positiva, y es que partíamos desde el gobierno, cosa que nunca, una posición que nunca habíamos estado, y yo creo que en eso se ha basado principalmente la campaña, en meter la gestión, bajo mi opinión, la buena gestión que se ha hecho durante estos 3 años y medio. Esta gestión nos ha permitido que el mensaje fuese muy provincializado y también por sectores. En materia sanitaria, evidentemente somos conscientes de ese deterioro que ha sufrido a cuenta de la pandemia, pero hemos desbloqueado un hospital, que es el Hospital Militar. También ha pasado lo mismo con el Hospital de la Cartuja Macarena, y eso al final son logros que hemos podido vender y son logros tangibles, ¿no? Logros tangibles, haber despedido a 8.000 médicos o personal sanitario. Pero bueno, entiendo que aquí cada uno vende lo suyo. Pero es un poco... ¿No? ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo crees que esta parte les ha beneficiado a ellos? Sí, o sea, yo creo que en el fondo Miriam, que por cierto, un beso muy grande, que es amiga mía y es una persona maravillosa, y además se ha prestado a participar en un espacio que de antemano sabe que cojea del otro lado, y creo que eso también se merece un abrazo y un respeto inmenso, ¿no? Y además está muy bien, ¿no?, que incorporemos estas voces para ver las cosas desde otro punto de vista. Y una vez saludada a mi querida Miriam, pues claro, ellos lo ven. Yo entiendo que para ellos la gestión sanitaria es que no ha sido mala, en el sentido de lo malo para nosotros pues tiene que ver con los despidos, pero claro, ellos también te pueden hablar de cómo al dar dinero a clínicas privadas, ahí se contrata a personas. Es decir, que es que el paro en Andalucía, como en el resto de España, va oscilando y ha oscilado en los últimos años, ha descendido. Y claro, ¿no?, para nosotros lo que pasa es que es muy grave que los servicios públicos se vacíen, pero ellos, que de verdad creen en un modelo de gestión privada, porque según su ideario eso es lo beneficioso para la sociedad, según su ideología, según su marco, pues claro, su gestión no ha sido mala, ¿no? De hecho, yo creo que quienes han gestionado una pandemia a nivel autonómico en general han salido ganando, ¿no? Y los palos se los ha llevado el gobierno central, por un lado porque les tocaba y por otro lado porque estaban en el centro de la diana, ¿no? Cuando todas las medidas restrictivas, que han sido las más desagradables para la sociedad, se las han comido ellos. Y sin embargo, pues ese tipo de bloqueos de hospitales, como ella decía, ¿no?, eso son una serie de elementos que para ellos suman, ¿no? Que yo personalmente pues prefiero que haya más médicos en la sanidad pública antes que haya nuevos hospitales que después no sé muy bien quién va a trabajar en ellos, ¿no? Pero claro, son los primas distintos desde que lo vemos. Lo que sí que es cierto, y en eso vamos a estar de acuerdo, es que la visión que tiene la gente de la gestión de Juanma es el éxito que le ha llevado a esta mayoría absoluta, ¿no? Y yo creo que aquí tiene mucho que ver
los 30 años que lleva el PSOE gobernando en Andalucía, diciendo que si gobierna el PP se va a acabar el mundo, ¿no? Porque el no haber experimentado aquí nunca este gobierno de la derecha clásica ha permitido que cuando ellos lleguen diga la gente, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Y me recuerda un poco, no me quiero extender mucho, pero cuando en Cádiz ganó el ayuntamiento Kichi, lo que mucha gente decía era, o sea, se vendía el miedo a que los servicios públicos del ayuntamiento no funcionaran, ¿no? Incluso había, de forma anecdótica, él comentaba como, bueno, al día siguiente, el ver que seguía funcionando el servicio de basura y que la ciudad seguía haciendo su vida, pues le daba hasta cierta tranquilidad, ¿no? Y como que ¿no? el que viene el lobo, ¿no? Un poco esa película, y al final, pues bueno, yo creo que Juanma Moreno, comparado con la gestión que estaba haciendo Susana Díaz, lo que tú decías al principio, no ha sido tan distinto, y ha gestionado varios conflictos de una forma bastante importante, porque claro, también después comparando con Ayuso o comparando con otros elementos que hay en España, dices tú, bueno, virgencita que me quede como estoy, ¿no? Y evidentemente Juanma Moreno tiene un perfil mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más humilde, que eso yo creo que en Andalucía es una cosa que se valora positivamente, y era un buen perfil para desde el gobierno volver a salir elegido, como así ha sido. Ya tranquilidad es lo que más se busca. Que no came los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta... Vamos a escuchar también ahora a Esperanza Fernández, nuestra antigua jefa, básicamente, y que ha estado trabajando en la campaña de Adelante Andalucía, como jefa de prensa. Estas elecciones han sido probablemente la crónica de una muerte anunciada. Eran unas elecciones continuistas, sin aspiraciones de hacer ruido, con una campaña de baja intensidad. Ese era el objetivo del PP para mantenerse y pasar desapercibido, y lo han conseguido con creces. Una campaña poco centrada en cuestiones andaluzas, con mucho peso del debate estatal. Sin embargo, todos los partidos se habían envuelto en la bandera andaluza y se hacían a sí mismos llamar andalucistas. No voy a pararme demasiado en la campaña comunicativa del PP. Es obvio que ha sido una buena estrategia de marketing comunicativo, y es obvio también que el dinero hace mucho para poder desarrollar ese tipo de campaña. El PP lleva años trabajando en su perfil centrista, amigable, jugando a dar concesiones a ambos lados de la Cámara, aparentando una posición gobernable y de centro, siendo además muy prudente, sabiendo que muchos de sus votantes lo han sido antes del PSOE, alojándose por tanto de la marca del PP y del lado más Ayuso del partido, que no funciona tanto en Andalucía. Hay un factor probablemente que ha sido clave para esta victoria del PP, y ha sido la pandemia. Es decir, a Juanma Moreno le ha beneficiado la pandemia. No ha podido desarrollar por completo el programa de derecha que hubiésemos esperado de un gobierno del PP. Le ha sido fácil desarrollar su camino hacia las privatizaciones, hacia subida de impuestos, que ya el PSOE había encaminado muchos años antes. Sin embargo, si bien es cierto que ha habido privatizaciones y está el camino hecho para poder seguir haciéndolo en estos próximos años, también ha habido necesariamente inversión pública que tenía que hacerse sí o sí durante la pandemia. Entonces, para la percepción de la ciudadanía seguramente no ha sido tan horrible como se podía haber esperado de un gobierno del PP. Esta era Esperanza Fernández. Y ahora, por hacer un poquito más dinámico todo este bloque y no ir haciendo tantos perdones, vamos a ir escuchando antes de opinar a Pedro Vera, responsable de Relaciones Institucionales de Más País Andalucía. Hola a todos y a todas desde la periferia de la periferia, que en este caso pues Jaén. Espero que estéis realmente a la fresquita, que con la que está cayendo seguramente sea lo mejor para luchar contra este calor. Bueno, con respecto a la elección de Andalucía quería comentar algunos aspectos. En cuanto al contexto, creo que se han producido en un momento extraordinario. No creo que hayan existido unos comicios que hayan coincidido con una pandemia, una guerra en Europa y una subida del coste de la vida tan brutal. Esto, evidentemente, influye en el ánimo electoral y también ha influido en el resultado. Pero quizás lo que más haya marcado este resultado ha sido el cómo se ha articulado la conversación pública.
Han sido unas elecciones extrañísimas en las que el Partido Socialista ha salido descaradamente a perder, con un candidato anodino, aburrido, desconocido, y en la que todo ha girado en torno a un plebiscito sobre la figura de Juanma Moreno. Pero lo peor es que ni siquiera ha sido un examen a su gestión, sino un mero debate alimentado también por los medios de comunicación sobre si Moreno Bonilla es más moderado o más simpático, o si el PP iba o no a pactar con Vox. Desde por Andalucía, y salvo que me falla la memoria, que me puede fallar, hemos sido los únicos que hemos tratado de impugnar esa idea de que estaba todo el pescado vendido, de que íbamos perdiendo el partido antes del pleito inicial, porque normalmente si sales con actitud de derrota, pues te derrotan. Más allá de eso, hemos tratado de centrar nuestros esfuerzos en dar a conocer la marca y a nuestra candidata Isma Nieto, cuyo desconocimiento por parte del electorado era uno de los grandes hándicaps a los que nos hemos enfrentado durante esta campaña. Luego, y más específico en lo que nos corresponde a la parte más para Andalucía, hemos intentado poner sobre la mesa algunos de los temas que hemos llevado como bandera desde hace tiempo, como la reducción de los tiempos de trabajo, la importancia de los servicios públicos y la salud mental, o la imperiosa necesidad de tomar medidas ya contra la crisis climática. Sin embargo, pues no hemos conseguido que en esta campaña se hable de proyectos. A nosotras no hubiese venido mucho mejor una campaña más racional y menos emocional, pero no me he encontrado nadando a contracorriente y sin poder surfear esa enorme ola que el PP ha generado en torno a su candidato. Y he escuchado a Pedro Antonio, vamos a pasar a escuchar durante un segundito a Antonio Manuel, que sospecho que todos los que estáis escuchando a La Fresquita lo conocéis de sobra, andalucista, historiador, escritor, tremendo máquina en general, que también pues ha tenido el enorme y buen gusto de enviarnos un audio. Creo que ha ido un momento en el último debate electoral, lo ocurrido antes, durante y después de la campaña electoral andaluza. El primero tiene que ver más con una cuestión estética, y fue cuando el candidato a la presidencia, Moreno Bonilla, se arrogó el defender en exclusiva a Andalucía, el de no tener tutela de Madrid, a diferencia de todos los demás, y luego se autocorrigió diciendo, bueno, menos adelante Andalucía, menos Teresa Rodríguez. Esa primera reflexión estética tiene que ver con la imagen que han transmitido durante la campaña. Moreno Bonilla se ha arrogado la bandera Andalucía como presidente inspectore de la comunidad. Y en sus mítines hemos visto banderas andaluzas por doquier y apenas banderas españolas. Y se parecían en otro tiempo a los antiguos mítines del PSOE. La extrema derecha ha enarbolado solo banderas de España. El Partido Socialista, banderas del partido, porque estaba apelando al voto socialista, creyendo que podría resucitar la victoria, y estaba apelando solo y exclusivamente a sus propios militantes o simpatizantes. Asombrosamente, Izquierda Unida y su coalición ha cogido un color blanco, y llegó incluso en el mitin de Córdoba a no aparecer ninguna bandera andaluza. Y Adelante Andalucía también tomó la bandera andaluza, como esa imagen que decía en el debate, vistiéndola de frescura y de juventud. De manera que uno de los primeros análisis es que solo el Partido Popular, encarnado en Moreno Bonilla, y solo Adelante Andalucía han enarbolado de manera clara y sin concesiones y sin duda y sin matices la bandera andaluza, es decir, el discurso andaluz. Escuchado todo esto, me parece que han puesto sobre la mesa algunos de los temas que ya había comentado Miriam también, sobre la moderación de Juanma, sobre el relato que se ha estado transmitiendo, pero también creo que han puesto temas importantes. Por un lado, Antonio Manuel comentaba que es verdad, Moreno Bonilla ha sido capaz de rodearse de la bandera del andalucismo, de un andalucismo moderado de derechas que se defiende contra el centralismo de Pedro Sánchez y del gobierno central, un poco muy en la línea de también de algunas de las cosas que está haciendo Feijóo o incluso Ayuso. Y por otro, es verdad que el momento concreto ha sido increíblemente peligroso, complejo, más que peligroso, complejo, como bien apuntaba Pedro. Es verdad que estamos en un momento malísimo en general para la vida. Subida de precios, post-pandemia, o los últimos coletazos de la pandemia, una puñetera guerra relativamente con potencialmente uso de armas nucleares relativamente cerca. Todo eso está teniendo una serie de consecuencias que creo que se están haciendo que también pese mucho
en las emociones de la ciudadanía. Y de hecho también creo que eso se nota y explica en parte cómo ha ido esta campaña, y que tanto en las elecciones del 2018 como en las del 2022 ha ganado la derecha, sí, pero es que también creo que viene muy de la mano de que ha habido un 41% de la abstención. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en términos generales bastante de acuerdo. A mí hay una cosa que me tiene fascinado a la vez que enfadado, que me parece llamativo y un poco insultante, que las izquierdas, por meter ahí también al PSOE, aunque esa bueno, es una derrota que ya tenemos integrada, ¿no? Pero que la izquierda del PSOE y la izquierda de Por Andalucía, de Podemos y de Izquierda Unida, están renunciando al andalucismo de una forma totalmente tacticista por su posición en el gobierno central, pero están renunciando al andalucismo en un momento donde era casi la única grieta, casi el único espacio que estaba en ebullición y que sigue estando con esta nueva ola del andalucismo, con todo lo que se está moviendo a nivel cultural, a nivel social, en la juventud. Y de pronto estas personas que deberían de estar tratando de darle contenido al andalucismo, no de llevarse la bandera para uno o para otro, ¿no? Sino de darle contenido, un contenido de izquierdas a este andalucismo que eminentemente lo tiene, lo han abandonado por el puro tacticismo de estar en el gobierno central, defender las medidas del gobierno de Moncloa, ¿no? Que esto es un fenómeno que siempre ha pasado en la política española, que tiene una particularidad donde el gobierno central tiene unas competencias, las autonomías tienen otras, y si tu partido gobierna en Andalucía y tu enemigo político gobierna en Madrid, tú eres andalucista, y viceversa, ¿no? Y esto lleva pasando así de que tenemos uso de razón. Lo que pasa es que ahora hay que tener un poquito de manga ancha, ¿no? Y desde el andalucismo, si tú quieres apoyar al gobierno central desde Andalucía y desde el andalucismo lo puedes hacer, evidentemente afrontarás contradicciones, pero no se puede vender la bandera del andalucismo, no la podemos dejar aparcada. Entonces, desde la izquierda, el único candidato que lo hace es Adelante Andalucía, con una proyección muy pequeña por todo lo que ha pasado, además salpicado por todos estos conflictos que han sido vergonzosos y muy cansinos. Y entonces, claro, Juan Moreno ha tenido una autopista, aparte de ser un buen candidato a nivel comunicativo, a nivel de política institucional, es que no ha tenido a nadie a su alrededor que le dispute ni la gestión, porque nadie ahora mismo parece que sea mejor para gestionar que Juan Moreno, ni la bandera andaluza, en un momento en el que ese elemento se está incorporando cada vez más a los debates y a la toma de las decisiones, ¿no? De a quién votar. Pues sí, totalmente. Pero creo que ya hemos hablado bastante de Juanma. Creo que ya, pues bueno, hemos puesto sobre la mesa elementos de análisis. Nos gustaría que la gente, pues nuestros queridos y queridas oyentes, nos vayan comentando cositas en redes sociales por los canales habituales. Y creo que toca hablar de la mayor hostia que ha habido en esta campaña electoral, que ha sido el macarenazo. En plan de, señora, usted se pensaba que venía a gobernar Andalucía y se han comido los mocos. Es que han bajado los resultados con respecto a las últimas elecciones generales, donde sacaron mucho más. Es como, yo sé que está feo alegrarse de que gobierne Moreno Bonilla con mayoría absoluta, pero es que sí, como no me parece tan mal, a cambio de que esta señora, que está muy bien, que no, el problema no es que no sea de aquí, el problema no sea de aquí, ¿sabes? Estoy viviendo en Donosti y está lloviendo. ¿Me entendéis? No hay mayor andalucismo que ver cómo llueve en Donosti en junio, macho, de verdad. Total. Pero bueno, que el problema no es que no sea andaluza, el problema es que no tiene ningún tipo de relación con nuestra tierra, que de hecho se ha demostrado en la campaña que ha estado totalmente fuera de juego en los marcos comunicativos, en el momento Torrija, en un montón de cosas, que se pensaba que venía aquí como de vacaciones, de Salvadora / vacaciones. En mi cabeza es, y además con toda la campaña que han hecho en redes sociales, Instagram, en las fotos que han subido continuamente, era un poquito la Instagramer guay blanquita que va a un país africano y se hace fotos con niños pobres y la sube diciendo, me están enseñando mi auténtica yo, qué bonito es esto, no sé qué. Es exactamente lo mismo y creo que eso es buena muestra de por qué han sacado tan malos resultados. Tan malos resultados, siguen siendo tercera fuerza, una fuerza de extrema derecha, todo mal, no sé qué, pero las expectativas que ellos tenían eran muchísimo mayores. ¿Tú cómo has visto esta parte, Nateras? Bueno, ahora vamos a escuchar una serie de intervenciones que también hablan un poco de este tema y además la compañera Miriam del PP en realidad también acierta mucho, ¿no? Yo creo que
Es un poco lo que tú comentas, al final el tema de Andalucía no es solo que no sea de aquí, que es lo de menos, sino que no conoce, no lo entiende y claro, se ha perdido referencias culturales, se ha perdido el entender que aquí no nos gusta que se rían de nosotros, que las bromas, el estereotipo, es que aquí eso nos gusta, ¿sabes? Y nos han tratado como cuando vamos al norte y nos dicen lo del chiste o lo de la feria o lo de la siesta, ¿no? Y ella ha venido aquí haciendo esos chistes, entonces, bueno, muy difícil. Y en realidad creo que también influye el hecho, bueno, el crecimiento del PP, por supuesto, ese voto útil también funciona dentro de la derecha, no es solo gente así medio centro que podemos denominar, ¿no? O que vienen de votar al PSOE durante muchos años, que hayan votado al PP para que no salga Olona, sino que además hay votantes de la derecha que votaron a Vox como un voto de castigo en los momentos donde el PP estaba en sus malos ratos, pero luego ante un candidato aparentemente fuerte, donde todo el mundo tiene la seguridad que va a ganar, pues se recupera, ¿no? Porque la derecha sí que hace un voto muy útil, ¿no? Menos ideológico. Y después, por supuesto, yo creo que afecta que en España, voy a decir, y en Andalucía no hay una derecha radical como puede haber en Valencia, como puede haber en Madrid, que hay ultras, hay nazis por las calles, aquí también los hay, ¿no? Pero no es tan abundante y me parece que el perfil de Olona, al contrario que el de Manuel Gavira, que era el que se hablaba también que podía ser candidato, que es el diputado por Vox de Cádiz, pues que un tío igualmente ultra facha, ultra conservador, o sea, políticamente en las decisiones no será tan distinto, pero esa forma de hablar, ¿no? Esa agresividad, yo creo que esa aquí no se compra mucho ese discurso, ¿no? Realmente era una pedazo de nazi que daba miedo, incluso a gente que es como más de derecha, ¿no? Porque realmente decía cosas ultra nazis sobre elementos que no están ni en disputa. O sea que yo creo que en Andalucía el machismo tan brutal que defiende esa señora y con las palabras con las que lo hacía, o la LGTBI-fobia, o sea, esas cosas no están en disputa. Se pueden disputar otros elementos y la derecha lo hace muy bien. El tema de los impuestos, del impuesto de sucesiones, del tema fiscal, el centralismo del Estado, el tema de la sanidad privada. O sea, esos elementos se pueden disputar, pero hay ciertas cosas que ya no están a debate y que quedaba como muy extraterrestre, ¿no? Aparte de venir de fuera, que no le ayudaba, esa forma de hablar agresiva, interrumpiéndolo todo, ¿no? No sé, creo que han elegido muy mal a la candidata y muy mal el estilo de la campaña. Vale, pues bueno, y vamos a aprovechar que tenemos a gente de la derecha, pues para que comente un poco también más cosas de la extrema derecha. En esta ocasión Miriam nos vuelve a dar su visión. Han traído una candidata que a mí personalmente me es indiferente donde haya nacido, pero nos encontramos con una candidata que no ha sabido conectar con el público andaluz. Creo que se han utilizado estereotipos andaluces, teniendo en cuenta que a los andaluces no nos gustan los estereotipos, no nos gusta que imiten nuestro acento, no nos gusta que nos digan que estamos echándonos siestas, no nos gustan ese tipo de cosas, y creo que es lo que ella se ha basado, ¿no? Una campaña, bajo mi punto de vista, muy prepotente, en la que, insisto, no se ha conectado con el público, no se ha hecho ningún tipo de propuestas y las ideas que se han lanzado estaban vacías. Pues me parece que está muy a la línea de las cosas que hemos estado diciendo nosotros, ¿no, Nate? Sí, totalmente. O sea, creo que hemos coincidido en el elemento del estereotipo, pero además es curioso que esto es lo que dice el PP, o sea, es lo que dice la derecha, por lo tanto, ¿no? Vamos a darnos cuenta de lo alejado que ha estado Vox de la realidad, que incluso su partido más cercano, podríamos decir, bueno, lo es, tiene una visión que compartimos, ¿no? Yo creo que eso denota lo que comentábamos, ¿no? El desacierto absoluto con la campaña. Me ha gustado como además ha incidido mucho Miriam en el me da igual de dónde venga, ¿no? Que es un poco lo que decía también Juanma Moreno cuando hubo la polémica del padrón, ¿no? Que él no se quiso meter en ese tema. Pues sí, pero luego también a nivel general y simplemente una pincelada, tengo la sensación, evidentemente Vox está haciendo en parte el mismo papel que hizo el 15M Podemos, pues el 1 de octubre y Vox, que fue un poco su parque de atracciones /15M. Derechizar ideológicamente, pero la sociedad en general. Pero luego también me da la sensación, a raíz de todos los resultados últimos que están saliendo, que han tocado su techo a nivel electoral y que en un escenario en el que cada vez más vamos a volver a un bipartidismo imperfecto, no sé yo si se está un poco deshaciendo el suflé. Creo que han cumplido su objetivo en ese sentido, que ha sido derechizar la sociedad en general, pero me da la sensación que un PP recuperado y que empieza a ganar otra vez plazas fuertes lo territorial, va a ser muy difícil que Vox le coma la tostada a nivel electoral.
Totalmente, y además no nos olvidemos de también el papel de Ciudadanos derechizando a sectores progresistas pero liberales, que yo creo que también, ¿no?, con su hundimiento se acaba su trabajo, y creo que ambos partidos de distintas formas han ayudado a apuntalar el bipartidismo, a rescatar al partido de la derecha del bipartidismo en su momento malo. Los dos han estado ahí, le han sostenido en gobiernos cuando ha sido necesario, y ahora, como tú dices, se recupera el PP, Ciudadanos se hunde absolutamente porque ya se le ha acabado su tarea, y Vox va a seguir ahí recogiendo ese lado extremista del PP, ese lado más gritón, más racista, ¿no?, de una forma más... ¿no? O sea, racista, yo creo que en el PP hay muchos racistas, pero que lo digan con la boca llena, pues ahora están en Vox. Y van a seguir llevándonos los debates a la derecha, sacando debates cuando no los hay para que todo el mundo hablemos de ellos, porque en los medios se replica y toda la película que ya nos conocemos. Pero sí, su techo electoral parece que lo han tocado, sobre todo porque la efervescencia se ha perdido de una forma brutal, más rápido incluso que la de Podemos, podría decir. Vale, y ahora pues pasamos al segundo bloque. Esto no es ningún principio, es más bien un precipicio por el que ahora me despeño. Es la vida, no es su sueño. Hay quien escupe en las calles, yo remonto ríos, valles. Vive cerca la esperanza, veo yo pocas matanzas. Me come, miente, estafa, ajusta bien esa corbata. Sé el verdugo, sé la rata, y será el tuyo un dulce de sangrar. Usted va a callar, y a Nina Simone me la pone en un altar. No es tan solo un don, son más de 1 millón. Y el capitalismo ha entrado en fase de implosión. Señor nazi desocupa, me permite que le escupa. Tengo una fosa cavada, es su propiedad privada. Muchas muertes, pocas tumbas y un mundo que se derrumba. Mi planeta, su cochambre, nos subastarán nuestra hambre. Grande Marlaska sonríe, inaugurando un nuevo CIE. No reprimir esta náusea, siempre hay luz tras tanta oscuridad. Se acerca el Big Dance, usted va a callar, y a Nina Simone me la pone en un altar. No es tan solo un don, son más de 1 millón. Y el capitalismo ha entrado en fase de implosión. Volvemos. Aquí estamos otra vez, amigues, amigas, amigues. Vamos a dividir el bloque de izquierda, por lo que sea, en 2 sectores del PSOE, que vamos a intentar ser lo más breve y conciso posible, como ha sido básicamente su candidato, que parece que no se había aparecido por aquí. Y luego iremos con la izquierda del PSOE. Y intentaremos pasar sobre el follón lo más elegantemente posible, pero juro por Dios que no prometo nada. Vale, empezamos con el PSOE, y si nos parece vamos a ir escuchando directamente a Esperanza de nuevo y a Antonio Manuel, que tienen cosas bastante interesantes que contar. El PSOE ha sido, por tanto, a vista de todo, el responsable de la mala gestión o de ciertas políticas tras la pandemia. Y es que cuando el PSOE hace política de derecha, al final se acaba eligiendo la mejor versión, que es el PP. Y el PSOE lleva muchos años desorientado, desarrollando políticas que pueden ser más adjudicadas al Partido Popular. Lo que se espera de un gobierno reformista al final es que hagan reformas, y es que al final ni eso han llegado a desarrollar. Entonces es obvia la decepción entre sus votantes, y que pues en estas elecciones pues se haya decidido dar, ¿no?, por votantes una oportunidad a Juanma Moreno, ¿no?, en esa percepción de que al final no lo ha hecho tan mal durante la pandemia, ni ha sido para tanto, ¿no? El PSOE pues ha llevado años hablando de que viene el lobo con el PP, ha llegado y bueno, pues no había una gran crisis en Andalucía. Porque el Partido Popular, ya en una cuestión de fondo, ha apelado al voto más conservador de Andalucía, que es el que vota siempre quien gobierna. El Partido Socialista, como dije antes, apeló a sus militantes, a sus simpatizantes, como un voto de pasado. Fíjate que no reivindicó en ningún momento el presente, ni siquiera el futuro, ¿no? Siempre apeló a su formación como partido, ¿no? Y quizá los errores más graves lo han cometido Ciudadanos y la coalición de Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque Ciudadanos se ha manifestado como un partido subalterno del PP. Es decir, votarme a mí es votar al PP. Y lo que hizo la gente pues fue votar al PP. Y la coalición de Izquierda Unida lo que hizo fue mantenerse subalterna a las posiciones del PSOE. Y entonces la gente que no quería que gobernase el PSOE tampoco ha votado a por Andalucía, ¿no? Mientras que Adelante Andalucía, en esa última imagen,
pudo interpelar al PSOE y al Partido Popular, demostrando en efecto que no tenía tutela o que no recibía tutela de ningún partido, ¿no? Escuchando a Antonio Manuel y a Esperanza también, sí me parece súper interesante lo que comentaba, de que es verdad que toda su campaña se ha estado centrando en la gestión y el estar orgulloso de los años que han sido del PSOE, de la Junta de Andalucía, el desarrollo, no sé qué. Lo entiendo también cuando se está gobernando 40 años y ha habido cosas que inevitablemente, casi por impulso, se han hecho bien. Pero es que ni siquiera ponían banderas. Es lo que decía Antonio Manuel. No había ni banderas de España, ni de Andalucía, ni de nada. Simplemente era el partido por el partido, con un candidato insulso que está todavía aterrizando, que yo creo que no tiene muy claro dónde se ha metido, y con un PSOE a nivel estatal que está como muy... no sabe qué hacer, porque ve que se acercan cada vez más las elecciones generales, ve que los datos de la encuesta son cada vez peores, y no está siendo capaz ni de ser valiente a nivel políticas en el gobierno, que entiendo que, joder, es el PSOE, tiene sus limitaciones, pero luego tampoco está siendo a nivel mediático, comunicativo, súper útil, porque el mensaje de viene de la extrema derecha ya Andalucía ha demostrado que no funciona. Sí, yo creo que un poco por ahí, además, el PSOE adolece de no tener una estrategia ni de dirigir, ni a nivel estatal ni a nivel andaluz. Es decir, se han quedado sin proyectos, me da a mí la sensación, ¿no? Yo creo que ni Pedro Sánchez está pensando en su partido a nivel estatal, no está pensando piensan en cuadrar la fórmula para que haya paz dentro de su organización, para colocar a un candidato de su cuerda, para colocar a otro, pero no está pensando en un proyecto para las comunidades autónomas, no está pensando, yo creo que no ha pensado en Andalucía, y por otro lado Juan Espada, que todo el mundo y él mismo también sabe que lo colocan ahí como un puente hasta encontrar un candidato mejor, porque no lo han encontrado, pues bueno, ya han salido derrotados, ¿no? Han salido a unas elecciones, siendo el PSOE, habiendo gobernado 37 años, han salido a unas elecciones en campaña reconociendo que el PSP iba a ganar, y eso es una forma muy mala de hacer una campaña electoral, muy mala. Por otro lado, lo del voto del pasado, yo creo que la única base que tenían era que las personas que les votaron a ellos hace 2 o 3 elecciones volvieran a votarles, ¿no? Y un poco han jugado a eso, ¿no? Oye, chicos, nos castigasteis con Susana Díaz, no votasteis, o votasteis a otros partidos, votasteis a Ciudadanos, volved a lo que hacíais en 2008 o 2011, porque es lo que a nosotros nos va a venir bien. Pero sí, la nostalgia no ha jugado un buen papel en este caso, porque ciertos elementos que, como tú dices, ¿no? Que ha estado mucho tiempo en el gobierno, pero se han adjudicado cosas que la gente entiende que son de progreso, es decir, que haya carreteras, que haya internet, que haya escuelas o que haya hospitales, pues son cosas que nos ha traído el progreso de una sociedad que venía del franquismo y que, bueno, claro, el PSOE ha diseñado toda esta estructura y por supuesto tiene su responsabilidad, pero las personas no piensan que ahora por no votar al PSOE se vayan a acabar las escuelas o los hospitales. Eso, sobre todo con 4 años de Juanma Moreno, se ha acabado ese miedo para quien lo pudiera tener, ¿no? Yo creo que Esperanza lo ha dicho muy bien. El que viene el lobo, que comentábamos justo al principio, venía un poco por ahí, ¿no? Se le ha perdido el miedo a votar a la derecha y, bueno, la gente no va a votar al PSOE en agradecimiento por lo que ha hecho estos 40 años, y parece que estaban pidiendo un voto para dar las gracias por habernos traído carreteras y hospitales en los 70 y los 80, que es como, venga, chicos, para tu casa. Pues sí, y dicho esto sobre el PSOE, pues vamos a hablar un poquito de la izquierda del PSOE. El temita, el temita. Ha llegado a su ciudad. ¿Qué está pasando con el temita? Ha llegado a su podcast de referencia, el temita. ¿Por dónde empezamos, Nate? Yo aquí te juro que no lo tengo muy claro y tenemos además un montón de audios hablando sobre esto, así que esto va a ser un poquito de freestyle. Queridos oyentes, si habéis aguantado hasta aquí, sospecho que buscando el morbito, freestyle, ¿vale? Fíjate, vamos a primero decir que tenemos a Maca, que ha currado la campaña de Podemos. O sea, es verdad que su audio ha sido un audio cortito desde el principio, pero la Maca la hemos tenido ahí haciendo la campaña por Podemos. Tenemos Esperanza por Adelante Andalucía, hemos tenido las dos visiones, y ahora tenemos las de 2 personas que hemos trabajado también en ambas partes, por así decir. Bueno, en ambas partes. O sea, que creo que también evidentemente se vuelve un debate mucho más, también un poco con tintes cercanos, ¿no? Y de que sabemos un poco lo que la enjundia y a la vez somos víctimas de la misma. Sí. Víctimas que yo de hecho estoy trabajando ahora limpiando pescado. Así que si alguien necesita un responsable de argumentario y discurso, que me pegue un toque, yo que sé, pavo.
Si puedo teletrabajar, mejor. Vamos al lío. Vamos directamente a saco. A pijo sacado. A lo gordo. Como dirían en Moderdonia. Ha sido un desastre. Todo. Quiero decir, voy a empezar un momento por la parte de por Andalucía. Yo he sido militante de Podemos, como buena parte de la gente que nos está escuchando. Está en direcciones internas de mi Consejo Ciudadano en Málaga. Trabajado en sus campañas. A tope, no sé qué. La deriva de estos últimos años para que en estas elecciones Podemos no aparezca en la papeleta es como... No te lo crees, colega. Es imposible de entender cómo se ha gestionado esa negociación y cómo se ha llegado al punto de que al final, vale, Izquierda Unida presenta la candidata, pero es que Toni Valero, coordinador federal de Izquierda Unida a nivel de Andalucía, ya estuvo diciendo el otro día que es muy mal resultado porque ellos pusieron mucho más apoderados que Podemos y Podemos ha llevado 3 caños y Izquierda Unida solamente 1. Con esto sobre la mesa, ¿qué campaña electoral se puede hacer? Quiero decir, yo ya no entro más, ¿vale? Voy a intentar ser muy bueno. No voy a entrar más en la parte interna de cómo se ha organizado esto, ni en las negociaciones, ni qué no sé qué. Yo me quiero poner en la cabeza de los responsables de la campaña electoral, diciendo, bueno, chavales, tenemos una persona, Inmaculada Nieto, que tiene muchas cualidades, seguro. La de ser carismática en cámara no es una de ellas. La de levantarla en masa tampoco. Pero bueno, con esto se puede trabajar. Juanma Moreno tampoco. No es ese perfil. Y ha hecho una campaña estupenda desde la cercanía, desde, oye, yo soy Juanma, no el PP, aquí nada de que viene el lobo, aquí somos todos súper buena gente, no sé qué. Yo si hubiese sido esta en la campaña de Izquierda Unida, seguramente hubiese intentado ahí también por esa parte. Pero con todo el ruido mediático que ha habido alrededor, me da la sensación de que ha sido imposible para ellos hacer ningún tipo de campaña mínimamente lógica o pensada o organizada bien para poner temas encima de la mesa, etcétera. Totalmente. Yo hace algún tiempo habría hablado desde la maldad, porque yo, bueno, como tú, ¿no? Estuvimos ahí trabajando y en realidad sufrimos mucho, porque yo creo que mucha gente ahí sufrimos mucho la parte interna de las peleas y demás, ¿no? Y cuando ya está afuera yo lo veo ya desde otros ojos y no hablo desde esa rabia que podía haber tenido hace un tiempo. Y de hecho te voy a decir una cosa que yo confieso aquí porque no lo decía en privado y no tengo vergüenza ninguna. Que yo al principio, cuando se empezó a hablar de las elecciones, para mí, viendo el panorama con la victoria segura de Moreno, con el tema de la ultraderecha y tal, para mí una opción de unidad, entre comillas, ¿no? Que la entendía de una forma muy distinta, pero una especie de unidad con otras organizaciones solo para lo electoral, con un buen acuerdo después para que cada una trabaje a sus temas, pues no me habría parecido mal, la habría explorado y de hecho cuando empezó Podemos a unir a Más País, unir a otras candidaturas de izquierda, lo vi como movimientos inteligentes. El problema ha sido lo de siempre, que se lo come la pelea por los recursos, que es donde esté Izquierda Unida y ahora también Podemos, porque ya cada vez tiene menos trozo del pastel y hay una estructura que sostener que se está descomponiendo, pues la lucha por los recursos siempre es muy difícil y cuando el movimiento de Izquierda Unida de registrar el partido sin Podemos, incorporando a Más País para decirle al otro no, tú te quedas solo, pues claro, ese es un movimiento que le ha venido muy bien para ser la candidata, que era el objetivo de Izquierda Unida y la gran pelea que tenían. Pero claro, luego después tiene las patas muy cortas porque claro, Podemos se queda fuera de la papeleta, gente que va a votar a Podemos no sabe dónde tiene que votar. Ve la carita de Teresa Rodríguez en otro sitio y dice, uy, esta chica era la de Podemos y bueno. Esta me suena. Sí. No, totalmente. Entonces, un desastre desde el principio y creo que también, evidentemente, le ha restado mucho el seguir enfrascados porque creo que están muy obsesionados con Teresa, creo que ya es un tema un poco que van, ¿no? Como freudiano, razón, ¿no? Ahí como un toro, sí. Y bueno, lo de intentar quitarla del debate y lo de quitar los recursos, para la militancia de izquierdas que estaba pendiente y que tenía dudas, creo que ha determinado mucho, porque al final Teresa ha hecho todo lo contrario, y Adelante Andalucía ha hecho todo lo contrario, han dicho, mira, que nos voten alguno de los dos, pero que nos voten, que creo que era el mensaje que había que dar. Pero seguir con esa cuita interna, muy cansino, tío, y han dado mucha pereza, y después, pues claro, siguen sin tener un proyecto, porque solo se han limitado a defender
al gobierno central en muchas ocasiones, mucho más que el PSOE, en determinados aspectos. Y el gobierno central a la gente no le gusta tanto, defendiendo ciertas cosas como pueden defender, pero es que el gobierno central ha sido decepcionante y lo está haciendo en muchísimas cosas. Y claro, tú encima coges la bandera del PSOE, las cagadas del PSOE a nivel de Madrid y dices tú, hostia, ¿qué campaña estás haciendo, muchachos? Vale, para soltado el rage inicial, vamos a escuchar otra vez a nuestras queridas contertulias. Volvemos a escuchar a Pedro Vera. Desde por Andalucía, y salvo que me falla la memoria, que me puede fallar, hemos sido los únicos que hemos tratado de impugnar esa idea de que estaba todo el pescado vendido, de que íbamos perdiendo el partido antes del pito inicial, porque normalmente si sales con actitud de derrota, pues te derrotan. Más allá de eso, hemos tratado de centrar nuestros esfuerzos en dar a conocer la marca y a nuestra candidata Isma Nieto, cuyo desconocimiento por parte del electorado era uno de los grandes hándicaps a los que nos hemos enfrentado durante esta campaña. Luego, y más específico en lo que nos corresponde a la parte más para Andalucía, hemos intentado poner sobre la mesa algunos de los temas que hemos llevado como bandera desde hace tiempo, como la reducción de los tiempos de trabajo, la importancia de los servicios públicos y la salud mental, o la imperiosa necesidad de tomar medidas ya contra la crisis climática. Sin embargo, pues no hemos conseguido que en esta campaña se hable de proyectos. A nosotras no hubiese venido mucho mejor una campaña más racional y menos emocional, pero no me he encontrado nadando a contracorriente y sin poder surfear esa enorme ola que el PP ha generado en torno a su candidato. Por último, y un poco como a modo de corolario o de reflexión personal, me gustaría tocar un tema que en realidad subyace a todo lo anterior. Creo que hay dos maneras de entender no solo la política o la economía, sino de ver la vida: competición o cooperación. Por encima de ganar o perder elecciones, que se ganan y se pierden, las fuerzas de progreso tenemos una tarea fundamental, que es cambiar esta dinámica competitiva que lo impregna todo en nuestra sociedad por formas más cooperativas, capaces de respetar la diferencia y anteponiendo lo común a lo individual. Porque no nos estamos jugando una legislatura, ni siquiera un ciclo electoral, nos estamos jugando la pervivencia de nuestra propia especie. Vale, hemos escuchado otra vez a Pedro. En este sentido, vamos a, antes de seguir nosotros y demás, porque creo que es interesante que hagamos un mapeo generalizado por los diferentes actores, vamos a escuchar ahora a Espe. La unidad es una herramienta, no un fin en sí mismo. La unidad por sí sola no resuelve nada, ya se fue. Unidos en 2015 y acabó gobernando el PP. La unidad sin proyecto es un cascarón vacío y es lo que le ha pasado por Andalucía. De hecho, al final, ¿cuál es el límite de la unidad? ¿Hasta dónde se puede explorar? Se puede acabar terminando la unidad con el PSOE, ¿no? ¿Por qué no? De hecho, al final por Andalucía ha sido muchas veces más defensora del gobierno de coalición que el Partido Socialista. Y el problema de la unidad en un momento de tensión como este, de movilización, es que no es real ni creíble. Y es lo que le ha pasado también a por Andalucía. Seguramente le haya salvado que Yolanda al final ha jugado un papel protagonista en las elecciones y que IU tiene un suelo en los municipios, que es quienes han hecho la campaña, quienes han tirado de ella, a pesar de haber acabado con un solo diputado. Y me paro un poco más en Adelante Andalucía, donde obviamente no soy objetiva y considero pues, que se ha hecho una buena campaña contra todo pronóstico y teniendo mucho en contra, ¿no? Y es verdad que lo del presupuesto y el tema del dinero no es una tontería, o sea, he hecho campañas con mucho dinero y he hecho esta campaña con muy poco presupuesto y es muy difícil pues desarrollarla. Entonces, pues creo que tiene cierto mérito haber conseguido también instalar una idea y un mensaje muy claro, ¿no? Y es que hay espacio para un proyecto andalucista de izquierda. Esperanza, si había campañas con mucho dinero, nos pagaban muy poco. Todo hay que decirlo. Pero bueno, y por último, hemos estado escuchando tanto a Pedro como a Espe a nivel pues de políticas de partido, pero creo que también está muy bien que en momentos como estos escuchemos a alguien más, ¿no, Nate? Súper de acuerdo, Cristian. Y yo creo que para ello tenemos a una invitada que la vamos a sacar muy tarde en el programa, es verdad, pero que para mí me parece una tía que siempre que la he escuchado me ha parecido muy interesante y de la que he aprendido un montón. He de decir, aquí contando ya anécdotas de viejo, que la primera vez que yo fui a un círculo de Podemos, cuando empezó toda esta movida, que era en la Macarena, ¿no? Cuando había círculos de barrio porque había mucha gente militando, no sé qué pasó. En la Macarena éramos 40 y tantas personas, y cada vez que hablaba Carmen Just te daban unas ganas de aplaudirle y de gritarle cosas porque era increíble, ¿no? Su fuerza, su forma de hablar, su forma de transmitir. Y bueno, sí, ella es Carmen Yuste, ya lo he anticipado, es una sindicalista de Ustea, muy reconocida sobre todo en el mundo sevillano
por estar en todas las movilizaciones, por ser una tía muy intensa, que incluso estuvo haciendo campaña en Podemos por las europeas al principio, pero luego se despegó del proyecto por diferencias políticas, pero que es una persona que nos ayuda mucho a ver todos estos debates que son muy electorales, pues desde la perspectiva de los movimientos sociales, de la perspectiva más callejera, que también es bastante interesante, es súper importante, y además yo la suelo compartir, así que estoy muy contento de que Carmen haya venido al programa. Las izquierdas y los movimientos sociales salen de estas elecciones aún más debilitados que antes del 19 de junio. Las elecciones son un termómetro de cómo está la sociedad, de cómo está el tejido social, de cómo están las organizaciones de izquierda. Y en ese sentido las elecciones del 19 de junio han puesto de relieve que las izquierdas, que los movimientos sociales estamos en un momento de absoluta debilidad. Y nos quedan por delante 4 años en los que vamos a tener que enfrentar políticas muy duras. Así es que en ese sentido la situación es muy preocupante. Desde las elecciones hasta ahora, el foco del debate en el seno de la izquierda se ha puesto en los problemas que ha causado, los problemas electorales que ha causado la división en varias candidaturas, parece que necesidad vital de llegar a candidaturas conjuntas. Todo gira en torno a cómo presentarse a las elecciones. Creo que el foco no debe ponerse en las elecciones son un termómetro, son una herramienta. Creo que debemos quitar ya el foco del debate sobre las elecciones, sobre las candidaturas, sobre la unidad electoral o no de las izquierdas. Y hay que empezar a poner el foco en cómo vamos a enfrentar las políticas del gobierno de mayoría absoluta del PP desde las calles, desde los movimientos sociales, desde los centros de trabajo, desde los sindicatos, desde las universidades, desde los centros de estudio, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que se ha estado debatiendo en los últimos días es quién tiene la culpa. Después del debate sobre el problema que supone la división en diferentes candidaturas, la siguiente cuestión que está en boca de los dirigentes, de las dirigentes de la izquierda e incluso de las bases de los simpatizantes, ¿quién tiene la culpa de lo que ha pasado? Bueno, pues la culpa de lo que ha pasado la tiene la deriva de los últimos años. La deriva de los últimos años en la que la izquierda ha abandonado las calles, ha asumido como un dogma de fe que la realidad se cambia desde el BOE o desde el BOJA y que por tanto lo importante es tener el máximo de representación institucional posible. Claro, eso tiene sus límites y es cada vez más evidente. Por más mejores resultados que se obtenga, aunque se llegue al gobierno, y en este momento hay en el Estado, en Madrid, un gobierno de coalición en el que participa el PSOE y las organizaciones políticas que hemos venido llamando a la izquierda del PSOE, y la verdad es que está resultando una experiencia sumamente frustrante para la gente humilde, para la gente trabajadora. Los precios no paran de subir, los de la vivienda, los de la energía, pero no solo los de los alimentos, los de las cosas más absolutamente básicas. La legislación laboral ha mejorado muy levemente, pero no se ha cumplido, no se ha dado respuesta a la exigencia de la gente trabajadora de derogación de la reforma laboral, o al menos de sus aspectos perniciosos que siguen vigentes. No se ha dado respuesta a la exigencia del activismo de los movimientos sociales, el movimiento sindical y político de derogación de la ley Mordaza. Hay una serie de cuestiones que eran vitales para la gente que puso su confianza en el gobierno de coalición de izquierda en el Estado y que a día de hoy no han tenido respuesta. Vale, pues muy crítica Carmen con la situación. Sí, totalmente. Vale, por ir matizando y por ir cerrando esto, que se nos está acabando un programa larguísimo, como varias ideas sueltas. Creo que por una parte el hecho de presentarse separados. Es verdad que el sistema electoral
con varias provincias y algunas con más representatividad que otras, y se ve al final en los resultados, te premia en el momento en el que tú eres capaz de alcanzar, o más que premiarte, no te penalizas si eres capaz de alcanzar unos márgenes de en torno al 9%. Eso pues ni por Andalucía ni adelante lo han conseguido, y se ha estado vendiendo mucho las noticias estas de ¿qué hubiese pasado si adelante Andalucía y por Andalucía hubiesen ido juntas? Hubiesen conseguido 12 escaños. Dios mío, da absolutamente igual, porque el PP hubiese seguido teniendo mayoría absoluta. Y yo creo... Además, el interés en sumar, tío, que es una pereza, como si las cosas fueran 1 más 1, 2, ¿sabes? Buah, de esto es que no puedo hablar porque firmé contratos de confidencialidad. Pero bueno, me callo. De lo que sí puedo hablar es que en su momento, cuando Podemos e Izquierda Unida en el 2015 fueron juntos, yo dije que era mala idea. No, miento. No, al contrario. Yo estaba de acuerdo, en plan, a tope, pacto de los botellines, qué guay todo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sirvió de algo? No, perdimos 1 millón de votos. Y mira, a mí me gusta aprender de mis errores. Si aquello ya no salió bien, ¿qué nos ha hecho pensar en todas estas veces que esto iba a salir bien? Pero en fin, creo que es un debate tramposo, porque al final creo que se va a acabar demostrando, y creo que en estos 4 años que quedan de legislatura y demás, Adelante Andalucía tiene como el trabajo de demostrar que es un proyecto diferente, que es un proyecto andalucista, igual que es Compromís, es un proyecto valencianista, y no pasa nada porque Compromís se presente por un lado y Podemos por otro, o porque en Galicia se presente el BNG por un lado e Izquierda Unida por otro, no sé qué. Al final tienen que ser proyectos diferentes, y está bien que haya una izquierda centralista, estatal, que tenga una visión global, no sé qué, y que haya izquierdas territorializadas que digan, chaval, que hay de lo mío. Quiero decir, creo que hace falta y creo que es positivo, porque al final en la crisis de modelo territorial en el que estamos en estos momentos, hace falta que todos los pueblos del Estado tengan representación. Y porque además muchas veces va a pasar que haya conflicto y contradicción entre los intereses de un territorio y de otro, y eso se tiene que dirimir con la voz de todos esos territorios presente, y no solamente pues desde lo que le interese en ese momento al gobierno central, que te dice, pues mira, como aprobar el presupuesto me depende de Esquerra, de Bildu, del BNG, de Compromís, de no sé qué, lo que voy a hacer es este vertedero nuclear que tengo yo aquí precioso, se lo voy a encasquetar a Andalucía, cuyos votos pues nadie me va a decir que no, porque los parlamentarios andaluces de Unidas Podemos y los parlamentarios andaluces del PSOE me van a decir que sí. Así que, para allá que lo mando, ¿no? Este tipo de cosas está bien. Sí. Y luego también, y creo que es como la potencialidad y la limitación que tiene Adelante Andalucía. Buena parte de los resultados que ha conseguido Adelante Andalucía, más allá del proyecto, más allá de la campaña, que ha sido estupenda, no sé qué, que se le han currado un montón, a mí me ha gustado bastante, hay cosas que yo no hubiese hecho, pero bueno, soy un señor de derechas para vosotros, es que Teresa Rodríguez, y Teresa tira con todo, ella es una máquina, es una crack, tal, pero también me da la sensación, y esto es simplemente sensación, no hay datos empíricos detrás, yo no tengo acceso a encuestas, que también es su limitación. Porque mientras Tere siga siendo la cara visible de Adelante Andalucía, se puede seguir achacando y se puede seguir señalando el tema de la división. Porque siempre va a estar vinculada a Podemos, quiera ella o no. Siempre va a ser una de las caras visibles de Podemos, del primer Podemos, de candidata que estuvo en Bruselas, de secretaria general de Podemos Andalucía, de la que se enfrentaba a Pablo Iglesias dentro de Podemos, de la que se enfrentaba a Errejón dentro de Podemos. Sí. Y al final creo que mientras ella siga ahí, es un activo importantísimo, pero creo que también es una limitación o dificulta sacar el debate dentro de la izquierda de, no, es que tenemos que ir juntos, porque tú formas parte de nosotros, porque tú estás ahí gracias a nosotros. Y eso creo que es mentira, es falso, pero creo que ese debate se va a seguir dando. Y por eso creo que ahí tienen esa potencialidad y ese problema. Bueno, yo creo que evidentemente es innegable, por un lado, que si interesa en el debate no habrían sacado los 2 escaños. Para mí es una realidad. Yo creo que lo mejor de la campaña fue que Tere consiguiera ir al debate, porque fue la mejor. Fue la única que respondió a los ataques LGTBI-fóbicos, a las machistadas de Olona. Ni Juan Espadas ni Manito lo hicieron. Y creo que ahí ganó muchos puntos. Yo creo que el debate que tiene Adelante Andalucía, el reto que tiene es
salir de Podemos, de verdad. O sea, han salido en lo material, ¿no? Han salido del partido, pero no han salido de la dinámica, no han salido de la contaminación, no han salido de la pelea. Es un reto muy difícil. Influye la candidata, pero influye también su comportamiento, ¿no? Yo creo que estas han sido las primeras elecciones fuera de Podemos, han sobrevivido, pero ahora toca proponer algo, proponer un proyecto de país, un proyecto de Andalucía, proponer qué quieres hacer tú con tu sociedad, no solo por qué te deben de votar, sino por qué la gente debe estar a tu lado organizándose, y para eso hace falta nuevas caras que revitalicen un poco el proyecto, pero también un trabajo más a pie de calle y más de dibujar una sociedad distinta, ¿no? Porque evidentemente tienes mucha razón, yo creo que la cara de Tere se le relaciona mucho con el conflicto. Y más allá de eso, tío, con el tema de la unidad, es un debate que en realidad es interesante, ¿eh? Porque yo creo que es el gran debate que da mucha pereza, que decía Carmen, ¿no? Se centra mucho en la unidad y hablamos mucho de ella, y es verdad que no es el problema, pero sí que es el nudo, hay una parte del nudo que está ahí, porque la unidad para cada persona es un tema, ¿no? Y a mí me gustaría plantear que la unidad debe ser una herramienta para un objetivo. Entonces, habrá veces en las que se podrá hablar de ella en unos términos que sea posible y otras en las que no. Pero sobre todo hace falta madurez, proyectos consolidados y que se hayan superado tanto conflictos pasados como conflictos que están todavía viviéndose, porque en el fondo todavía hay muchos ayuntamientos y muchos lugares donde los conflictos son persistentes. Yo creo que si las organizaciones fueran más maduras y tuvieran una visión política no de su supervivencia, sino de, bueno, de proponer, ¿no? Y de decir, bueno, yo tengo unas ideas, tú tienes otras, y vamos a unirnos por un tema en concreto, ¿no? Tipo, hay un candidato en la derecha muy peligroso, o hay una oportunidad de que juntos sumemos y vamos a hacerlo. Yo creo que en esos momentos nos lo podríamos plantear, ¿no? Visto es verdad que el pacto de los botellines en su momento salió mal porque se perdieron muchos votos, también por la repetición electoral, pero bueno, yo creo que en esos momentos nos lo podemos plantear, pero la unidad tiene que tener un fin, ¿no? No es la unidad per se. Yo creo que de lo que se habla ahora es lo de la unidad, la unidad, la unidad. Y todo el mundo poniendo el vídeo de los Monty Python, que es un vídeo muy gracioso, que refleja evidentemente, ¿no? Lo del Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular refleja muchas veces las peleas infantiles que hay, pero el problema no se soluciona con la unidad, se soluciona con debates a la altura y con buenos confrontamientos ideológicos y con maneras distintas de hacer las cosas. Yo creo que nos vendría muy bien que en el Parlamento, o sea, que en el Congreso en España hubiera fuerzas autonómicas cuando se vean infravaloradas, y yo creo que Andalucía ahora tiene motivos más que de sobra para estar ahí. Y también fuerzas que te defiendan otros modelos de Estado desde la izquierda, y que es totalmente legítimo. O sea, a mí que haya una persona de izquierda centralista, para mí es legítimo, ¿no? Lo que no puede pretender esa persona es que yo vaya en un proyecto con ella, porque entonces vamos a estar dándonos de leche. Y esto un poco, ¿no? Ya obsesivo-compulsivo, ¿no? De te quiero conmigo para que nos sigamos pegando. Yo creo que eso es un poco un tema tramposo. Para mí el problema o sea, las izquierdas en Andalucía no han caído porque no hayan ido en unidad. De hecho, hace las últimas elecciones, PP, Vox y Ciudadanos eran tres fuerzas de derecha y las tres obtuvieron buena representación. Yo creo que el problema de la izquierda es un poco lo que he venido comentando antes, no me voy a repetir mucho, ¿no? Yo creo que falta proyectos, falta vislumbrar un mundo distinto posible, y después le ha faltado mucha militancia, porque al final un militante suma por muchos votos, suma por muchas voces, y todos estos procesos internos tan destructivos han vaciado estas organizaciones de militancia. Te voy a decir que por gente que yo conozco, mucha gente en muchos lados, y al final, pues, bueno, y a ti también te pasa, ¿no? Que de haber estado en política y de haber estado militando, y hay mucha gente del Partido Comunista, por ejemplo, que estaba descontenta en la campaña porque Inma Nieto, que no pertenece al Partido Comunista, fuera la candidata, porque no hubiera nadie del Partido Comunista en los puestos importantes. De hecho, no hay nadie del Partido Comunista que haya salido, y el Partido Comunista, que en Andalucía y en España tiene mucho peso dentro de Izquierda Unida, pues ha hecho una campaña a medio gas. O sea, por no decirte que en algunos momentos con los enfados han quitado algún que otro cartel. Es decir, que la cosa ha estado tensa también dentro de ellos, ¿no? Y Podemos, de forma interna, nada que uno haya oteado la prensa así, ¿no? Más allá de las primeras páginas, pues entre Podemos y Izquierda Unida se han peleado también dentro de la campaña. Y así como vas a conseguir que la gente confíe en ti, no solo para unas elecciones, sino para un proyecto, ¿no? de vida distinto. Y después, como Carmen lo ha mencionado, solo poner sobre la mesa que la decepción que hay con el gobierno central en muchos aspectos de izquierda, evidentemente suma. O sea, esta campaña, en estas elecciones también se ha votado pensando en un poco en lo estatal, y yo no creo que esto solo sea una campaña andaluza. Creo que no era eminentemente estatal, como había gente que decía que esto era un plebiscito a Pedro Sánchez, eso no lo es, pero las decepciones de la ley Mordaza
la renta mínima esta que montaron, que no le ha llegado a nadie, las cuestiones del trabajo, de la reforma laboral, bueno, pues han decepcionado y eso se ha pagado. Lo han pagado con la poca movilización. Eso es, más que votar en clave estatal, se ha no votado en clave estatal. Y creo que los datos de la abstención ahí lo señalan. Pues yo creo que ya esto ya estaría. Que sí, tengo más cosas anotadas, pero es que creo que se nos está yendo de las manos el programa. Sí, puede ser. Creo que es como... Pobre gente. Si habéis llegado hasta aquí, gracias, os queremos. Sois los mejores y las mejores oyentes que podríamos tener. Seguramente no lo que merezcamos. Y vamos a ir... Seguro que no. Y vamos a ir ya pues a la parte de recomendaciones culturales, que a mí personalmente una de las que más me gusta. Ya voy a empezar a incorporar la parte de recomendaciones de pesca de temporada. Ya lo siento por los veganos, pero es que es ahora mismo a lo que me dedico. Y luego iremos a la parte de despedidas. Así que vamos allá. Musiquita. Tío, no sé qué recomendar. Estoy anulado. Venga, piensa, corre. ¿Alguna serie, algún videojuego, alguna cosa? Que va, fatal todo mal. Bueno, empieza tú, voy pensando algo si no digo que no tengo nada. Vale. Bueno, pues pasamos al punto de recomendaciones. Intentaré ser breve y conciso. Aquí en Euskadi ha empezado la temporada de Bonito. Amantes del marmitaco. No puede ser. Tía, tienes un vegano en el programa de 2 personas. O sea, el 50% de tu programa es vegano, macho. Bueno, recomendaciones de Bonito. Recomienda remolacha. No, o recomienda sandía, los mejores precios. Sí. Más allá del tema de... cosa para comer sandía. Más allá del tema del Bonito, que bueno, no os recomendaré. Guiño, codazo. Tenemos también... Yo me he estado dedicando fuertísimo estos últimos días a jugar al Elden Ring. Está quemando las consolas, cosa bonita. Y luego me he estado viendo Obi-Wan, la serie. Que oye, la gente la ha puesto muy a caldo en Twitter. Eso te iba a decir, y demás. La han criticado mucho, ¿no? Pero no está tan... Que decir, es que creo que hay un problema. En general valoramos las películas de Star Wars o buena parte del fandom como si fueran buenas películas. Y yo tengo la teoría que no lo son. Son todas muy malas. Te paras a analizarlas fríamente, detalles, temas del guión, no sé qué, y salvo honrosísimas excepciones, o momentos muy concretos, súper épicos, tal... La primera, ¿no? La primera, que es la 4, el episodio 4, a mí es el único que me gusta. Bueno, claro, porque es una película de aventuras, graciosita, no sé qué, no sé cuánto... Sí. Yo las demás no las entiendo. ¿De qué coño va el regreso del Sith? Es que no lo entiendo, tío. O sea, no me entero, nunca... Me la he visto 2 veces entera, ¿eh? No me entero. Es que yo no sé nada de Star Wars, tío. Me parece un peñazo. Y lo digo aquí ahora porque llevamos más de 1 hora de programa y aquí no hay nadie ya. Pero qué horror. Yo no me entero de nada, tío. Claro, pues... Con esta premisa, Obi-Wan no es tan mala. Que decir, creo que está muy en la línea con el resto de la serie. No, y es graciosa, no sé qué, tiene algún momento épico guay. Te presentan a la princesa Leia súper pequeña y súper peleona y como que encaja súper bien con el personaje. Así que yo... ¿Esa mujer se murió? Sí. Sí, Carrie Fisher. Esa, la Fisher. Esa está con los peces, de verdad. Y bueno, Dios mío. 1 hora y media llevamos de programa, Nate. Desde un calor, tío. No me juzgues. No sabes el calor que hace en Sevilla. Y aquí es que está lloviendo, ya lo comenté antes, pero tengo que salir por las mañanas con un jersey porque hace frío y duermo con el nórdico. El mejor verano de mi vida. Qué exagerado. Bueno, cuando vengas me lo dices. ¿Y tú qué dices? ¿Qué recomiendas? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué dices? Mira, no me preguntes qué está haciendo porque esto ha sido una locura todo. He estado leyendo mucho. He estado por rachas. Últimamente, justo estas últimas semanas menos, pero he leído bastante en los últimos meses. Te voy a decir que casi no hay nada que me haya convencido. He elegido Regulín. No voy a echar las culpas a nadie, pero sí que me he leído. Mira, me ha venido ahora a la mente hablando de lo de las necesidades de proyectos que piensen en el futuro, no lo que siempre se critica, ¿no? Que hay muchas distopías que nos presentan el mundo a peor y no hay ninguna serie, ninguna peli sobre que el mundo vaya mejor, ¿no? O tenga un atisbo de una sociedad distinta en mejores términos, ¿no? Que no sé quién decía lo de que hay muchas pelis de zombies pero ninguna sobre el fin del capitalismo. Pues bueno, Isaac Rosa, partiendo de ahí, el siempre querido Isaac Rosa, que por cierto vive ahora en mi barrio, o sea, yo vivo ahora en su barrio, mejor dicho, pues ha escrito una novela, la última novela, que se llama Un lugar seguro,
donde partiendo de la premisa del tema de las alarmas, de la seguridad y tal, él lo lleva a los búnkers, ¿no? Como parte de un vendedor de búnkers privados. Es una idea muy divertida. Pues a partir de ahí tiene mucho que decir sobre qué sociedad queremos montar en el futuro. Lo único que le echo en cara a esa novela, por la que no me parece de un 10, es que creo que hay veces que se pone un poco mitinero. Entonces hay capítulos que es como Isaac Rosa cogiéndote de la pechera y diciéndote, tío, la educación pública, no sé qué. Porque claro, Isaac Rosa habla mucho de la educación pública en redes sociales, con el tema de su hijo, de los concertados y tal. Y de pronto hay veces que tiene un meeting que te saca un poco del libro, ¿no? A mí por lo menos me lo ha parecido. Pero es una muy buena novela y ayuda mucho a salir de la deriva zombies, sociedades que van a peor, individualismo, apocalipsis y demás. Creo que en ese sentido está guay. A ver si la llevarán al cine, que no lo creo, la verdad. Por lo que sea. Vale, pues dicho esto, Nate, termina, cierra, mata, remata el programa. Nada, que voy a dar las gracias a todos los que nos habéis preguntado en este tiempo que hacíamos con nuestra vida. La verdad que hemos estado viviendo, que no era poco. Especialmente el tema de Maca, ¿no? Pero también pedir disculpas desde aquí a las personas que le pedimos audios en su día para 2 programas anteriores, porque hemos intentado volver 2 veces, porque no fue posible regresar por temas laborales, por temas de babies. Pero bueno, hicieron un esfuerzo y al final se quedaron un poco en la nada. Y deciros que vamos a seguir con a la fresquita, empezaremos la segunda temporada. Y que nada, que muchas gracias a todo el mundo y que seguiremos dándole al podcast, que se está perdiendo y es una pena. Pues eso es todo, amiguis. Muchas gracias, nos vemos, besitos, agúrnate. Chao. Convertí el llanto en trino.